Todos bienvenidos a este domingo 21 de abril, ¿verdad? Estamos agradecidos con el Señor por sus bendiciones, porque nos permite estar aquí. Es un privilegio poder ver la luz en este día, ¿verdad? Sería también un privilegio que el Señor nos llevara con Él, pues claro, también, ¿verdad? Si no despertáramos, si nosotros estamos bien y confiados en nuestro Señor, sabemos que abriremos nuestros ojos y lo veremos a Él cara a cara, ¿verdad? Pero gloria a Dios porque hoy nos toca estar aquí, hermanos. Y seguramente es porque el Señor tiene tantas cosas, ¿verdad? Aún que enseñarnos. Y la verdad es que, hermanos, el tiempo apremia porque cerca está su venida. El tiempo apremia. Y pues me gustaría, hermanos, que oráramos antes de comenzar este pasaje. Vamos a inclinar nuestros ojos, nuestro rostro, cerrar nuestros ojos. Señor bendito y Padre, Señor misericordioso, cuántas gracias, Señor, te damos por esta oportunidad, esta continuidad de vida que hoy tú nos regalas, Señor. Gracias, mi Dios, porque tenemos esperanza, Señor. Gracias, mi Dios, porque no vamos solos. En esta vida, Señor, tú estás con nosotros como tú lo has prometido, Señor. Tú viniste hace más de 2000 años, Señor, para que hoy nosotros no camináramos solos, Señor. Y hoy precisamente, Señor, hoy tú nos vas a recordar, nos vas a enseñar acerca de esta promesa tan maravillosa, Señor, que es tu consuelo, Señor. Hoy disponemos nuestro corazón, Señor, a escucharte, Padre. Y que cualquier cosa de tu palabra que sea dicha en este momento, en esta predicación, Señor, y esté en nuestros pensamientos, Señor, no lo procesemos, Señor, con nuestro intelecto, Señor, sino que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé la sabiduría para poderlo bajar a nuestro corazón, Señor, con la intención correcta, Señor, que tú quieres para nosotros, bendito Dios, y que fructifique. Que fructifique, Señor, sobre todo, Padre, en nuestras vidas, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos hoy en tus manos. Pon en nosotros, Espíritu Santo, el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Bueno, hermanos, pues quiero que me acompañen al libro de Isaías. Capítulo 40, por favor. Y hermanos, está un poco largo, pero lo vamos a leer y vamos a irlo poco a poco, pues viendo que el Señor nos quiere decir, ¿verdad? Dice la palabra del Señor de esta forma: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía: da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala y no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño en su brazo, llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con su balanza
y con pesas los collados? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae al cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿A qué pues haremos semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, yo podría decir ya, esa es toda la predicación, y seguramente diríamos, wow, qué palabra nos mandó el Señor, porque su palabra de verdad es impresionante. Miren, hermanos, este pasaje, este sermón del día de hoy tiene como título: Consolaos, pueblo. Consolaos, pueblo. Isaías tiene 66 capítulos. Algunos dicen o consideran, algunos estudiosos, yo no sé, ¿verdad? Pero dicen que Isaías es como una Biblia pequeña, como una Biblia resumida, o más bien compacta, porque en sus 66 capítulos, así como la Biblia tiene 66 libros, tiene una cronología y una secuencia de temas, ¿verdad? Así como la Biblia misma. Y los 39 capítulos anteriores de aquí de Isaías, como ya leímos el 40, los 39 anteriores tuvieron algunos pasajes de consuelo y de esperanza. Isaías es un libro que luego lees y dices, ay Señor, que me duele esto que me estás diciendo. Y sí, los 39 capítulos anteriores habla sobre fuertes juicios, o con un tono muy fuerte de advertencia en todos los 39 capítulos. Pero llegamos, hermanos, a Isaías 40 y el tono cambia completamente. Simplemente cómo comienza: consolaos, consolaos, pueblo mío, ¿verdad? Este tono cambia de estar como primeramente lleno antes de juicio, pero ahora es de consuelo y de bendición. Entonces, si leemos un capítulo anterior, y no lo vamos a leer, sino el mensaje se me haría muy largo, hermanos, y de por sí está largo.
El pasaje de capítulo 39 de Isaías termina diciendo, anunciando que va a haber una futura conquista de Babilonia a Jerusalén, y que iban a llevar al pueblo al exilio. Así es como termina y concluye el capítulo 39 de Isaías. O sea, es decir, termina con malas noticias, ¿verdad? Es una palabra de juicio, van a ser exiliados, van a ser llevados en cautiverio. Entonces, el anuncio de que los babilonios algún día tomarían Jerusalén y llevarían al pueblo al exilio fue un duro golpe. ¿Cómo podía Judá celebrar la caída de Asiria cuando todos sabían que se acercaba un invasor más poderoso? Acababan de ser librados de los asirios, pero no era un momento para celebrar, porque ahora el Señor en Isaías 39 termina diciendo, pero se va a levantar Babilonia y también los va a llevar al exilio. No tenían oportunidad de celebrar este triunfo, ¿verdad? Entonces, Isaías es un libro que está dividido, podríamos decir, en 3 secciones. Primero, del capítulo 1 al 35, son muchas profecías. El Señor citó muchas de ellas en los evangelios y habla mucho sobre condenación. Después está la parte del 36 al 39 y son hechos históricos, como aquí está anunciando el cautiverio, ¿verdad? Nuevamente por parte de Babilonia. Pero del capítulo del 40 en adelante, que es a donde termina el capítulo 66, son mesiánicos, es decir, apuntan a Cristo. Todos ya a partir de ese capítulo, Isaías apunta al Mesías esperado, a Cristo, y por lo tanto comienza el capítulo 40 diciendo, consolaos. Habla del consuelo. Y ahorita vamos a ver qué tiene que ver esto, el consuelo, ¿verdad? Consolaos, consolaos, pueblo mío. Si alguien sabía, hermanos, lo que era advertir al pueblo de Dios, instruir al pueblo de Dios, exhortar al pueblo de Dios, era Isaías. O sea, leemos en los pasajes exhortaciones fuertes hacia el pueblo de Dios, ¿verdad? Pero el Señor también quería que su pueblo recibiera su consuelo. No cualquier consuelo, el consuelo de su Dios, ¿verdad? Segunda de Corintios 1:3, por ahí vamos. Segunda de Corintios 1:3 dice que el Señor, si está, puede estar en la pantalla, por favor. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, es Padre de misericordias y Dios de toda consolación, ¿verdad? Aquí habla de nuestro Señor como el Dios de todo consuelo. ¿De quién viene el consuelo? Del Señor. Dios quiere, hermanos, entonces, cuando comienza Isaías, que sus mensajeros hablen de consuelo a su pueblo. En cualquier grupo que escucha la palabra de Dios, hay muchos corazones que sin lugar a dudas necesitan consuelo. Hay muchos corazones heridos, ¿verdad? Ocultamente, porque muchas veces no externan, ¿verdad? Lo que están pasando, lo que están atravesando, pero Dios sabe que esos corazones necesitan consuelo. Entonces, es importante que los corazones heridos escuchen palabra de consuelo de aquel que da el mensaje de Dios, o sea, el mensajero de Dios, o sea, aquel que se para aquí, se para en los grupos de estudio, tiene un deber de no solo hablar exhortación, no solo instrucción, sino también consuelo, dar consuelo. Entonces, dice, hablad, ¿verdad? Hablad al corazón de Jerusalén. Esta fue la instrucción que le da el Señor a Isaías. Esto significa que Jerusalén necesitaba una palabra de consuelo. Esto significa entonces que Dios tenía consuelo para darles. No solo necesitaban, sino que el Señor tenía consuelo
para darles. Y el consuelo de Dios, hermanos, no es un mensaje vacío con un pensamiento muy positivo o muy lleno de optimismo, ¿no? Así como que hay un rayo de sol detrás de cada noche, o que si está la tormenta no tarda en llegar la bonanza, o que después de cada tormenta siempre llega la calma. Esto es un mensaje vacío que trae aparentemente consuelo, pero el consuelo que trae Dios no es de esta clase, no es de este tipo. Vamos a ver, ¿verdad? Para aquellos que se atreven, hermanos, muchas veces a pararse aquí y a dar a esa clase de mensajes, porque ese no es el consuelo que Dios demanda que sus mensajeros den. No es el clase de da un mensaje positivo lleno de psicología, es lo que no. Aguas, porque esa no es el clase de mensaje que Dios está mandando a hablar a Isaías, y ahorita lo vamos a ver. El consuelo viene con palabras tiernas que son dichas al corazón, o sea, le está diciendo habla al corazón. Y cuando dice habla al corazón es literalmente tienes que hablar al corazón. Así como cuando tú quieres conquistar a alguien, cuando vamos a remontarnos los que somos casados al tiempo del noviazgo, ¿verdad? Cuando querían cortejarte, ¿cómo se acercaba? Con palabras bonitas, trataban de ganar tu corazón, ¿verdad? Con un cortejo bonito. ¿Y qué creen? Que el Espíritu Santo es lo que hace con nosotros. Dice que el Espíritu Santo nos convence. Ese convencimiento no es una persuasión de vendedor de hipotecas o seguros de vida. Es una persuasión de decir, mira todo lo bello que tengo para ti. Es esa clase de consuelo, de convencimiento, lo que representa el hablar al corazón, ¿verdad? Es permitir que el Espíritu Santo cautive a otros a través de la predicación. Pero no es decir lo que queremos escuchar, sino es decir lo que el corazón necesita, lo que el corazón de la iglesia necesita escuchar de Dios. La iglesia es un cuerpo, por lo tanto un cuerpo tiene un corazón, ¿sí o no? Y es ese corazón de la iglesia de Cristo, hermanos, a la que el mensajero, ¿verdad? Dios le está diciendo al mensajero Isaías, habla al corazón de mi iglesia, habla a Jerusalén. Dice, decirle a voces que su tiempo ya es cumplido. En el momento en que Isaías, ¿verdad?, escribe esto, hermanos, la batalla, como vimos en el capítulo 39 de Isaías, les recomiendo que lo lean, es muy cortito, la batalla aún se avecinaba. Aún no llegaba ese cautiverio con el que termina el capítulo 39 de Isaías. Esta bien pudo haber sido una palabra profética, ¿verdad? Su tiempo ya es cumplido. A pesar de que todavía había un ejército contra ellos que se iba a levantar, según el mensaje de Dios con el que comienza Isaías 40 es que su tiempo ya es cumplido. Y esta, hermanos, es una razón para tener consuelo. Apenas iba a venir esa lucha, apenas iban a enfrentarla. El Señor les había advertido, y aunque todavía no estaban viviendo en ella, el Señor dijo, pero ya está hecho. Tranquilos, no va a pasar nada. Yo tengo todo bajo control. Esa es una razón para tener consuelo, ¿verdad? Y en ese mismo sentido, que Dios nos habla y nos dice que nosotros somos más que vencedores a través de aquel que nos amó. ¿Qué dice Romanos 8:37? Es esa cita. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y si nos vamos unos versículos antes, ¿qué son esas antes en todas estas cosas? ¿Qué es todas esas cosas? Tribulación, angustia, persecución, espada, es lo que está narrando Pablo. Y dice, pero antes de todas esas cosas, antes de que tú te enfrentes a ello, quiero decirte que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso es una palabra de consuelo, de la clase de consuelo que Dios da.
La batalla aún se avecina, pero en lo que concierne al creyente en Jesucristo, nuestro tiempo ya es cumplido. ¿Qué dice Primera de Juan 4:4? Hijitos, vosotros sois de Dios, o sea, ustedes son de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo, ¿verdad? Entonces, dice, dile a mi pueblo, dile a Jerusalén, que su pecado es perdonado. En el momento en que Isaías habló de esto, Jerusalén estaba muy consciente de su pecado. Había pecado contra el Señor. Isaías incluso se los había hecho saber que Dios estaba indignado porque habían pecado contra Dios. Sin embargo, el profeta habla de un día en que se puede ofrecer consuelo porque su pecado es perdonado. Este es un verdadero consuelo, hermanos. Que a pesar de que somos pecadores, que a pesar de que le hemos fallado a Dios, que a pesar de que no merecemos a Dios, de verdad, no lo merecemos. Hemos hecho tanto mal al Señor, ¿verdad? Y aún así, el Señor dice, tu pecado es perdonado. No es tan fácil. Ahorita quiero llegar a un punto, hermanos. Pero esas son palabras de consuelo. Esta es una razón para tener consuelo. Es decir, todos los ayes y lamentos o cargas de las que nos habla la primera sección de Isaías, que es del capítulo 1 al 39, han sido ya levantados todas esas cargas, porque surgió alguien, según el conocimiento de Dios, según en lo que concierne a Dios, ya surgió alguien que iba a ser el portador de esa carga. Es decir, en este momento aún no llegaba Jesucristo, pero Isaías, a través, Dios le está diciendo a Isaías, diles que ya está, que va pronto y que su pecado va a ser perdonado porque se va a levantar uno que va a ser el portador de ese pecado, de esas cargas. Alguien que más tarde en la historia cumpliría todo lo que Isaías dijo sobre él. Él será el que extenderá la invitación que después encontramos en Mateo 11:28. ¿Qué dice Mateo 11:28? Estas, hermanos, son palabras verdaderas de consuelo. Dice Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, porque yo los haré descansar. Esta, ¿verdad? Es esta expresión que quiere decir consolad. O sea, es una expresión, hermanos, que habla de ansiedad, de estar ansioso, de una ansia que brota del corazón de Dios. Consolad. Sean consolados. Nuestro Dios, hermanos, es el Dios de toda consolación, como ya leímos en 2 de Corintios. Y dice, Isaías continúa diciendo, porque doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. ¿Qué quiere decir este pasaje? Estamos ahí en el versículo, en el 2, porque doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Cuando alguien tenía una deuda o hipoteca en una casa de Israel, se escribía en un papel, o sea, había un documento legal que decía que esa persona tenía una deuda y se colocaba ese papel en el dintel de sus puertas. Y todo aquel que pasaba por ahí sabía que esa persona debía, tenía una gran deuda, pero había una copia de ese papel y esa copia la portaba pues al que se le debía, al que se le debía. Pero entonces, cuando la deuda era pagada, esa segunda copia, así como una copia hecha con papel carbón, ¿no? Como la nota, era clavada
sobre el otro dintel de la puerta para que todos pudieran ver que la deuda había sido pagada. Eso quiere decir el dobleteo, ¿verdad? O sea, sí había una deuda, pero dice, pero ha sido pagada. Recordemos que Jesús no ha venido todavía cuando Isaías está hablando esta profecía, ¿verdad? Este es el significado de la frase, doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Hermano, ¿tú has creído que tus pecados han sido perdonados? Esta es una frase muy comúnmente escuchada en la iglesia. El Señor perdonó mis pecados. Pero ¿qué creen? Que muchas veces queda de una forma muy superficial en nuestra profesión de fe. Esto quiere decir que a pesar de que sabemos que nuestras deudas han sido pagadas, que nuestros pecados han sido perdonados, vivimos la vida muy cómodamente descansando en esto, porque efectivamente nos trae consolación. El Señor ha pagado por nuestros pecados. Hoy, antes de dormir, voy a pedir al Señor por todos mis pecados. Y al siguiente día nos levantamos de la misma manera y pecamos de la misma manera y nada cambia. Pero ¿qué pasa? Mis pecados han sido perdonados. Y nos valemos de esa afirmación que trae consuelo a nuestra vida porque mis pecados han sido perdonados. ¿Y qué crees? No va a haber alguien que te diga eso no es cierto. Porque efectivamente tus pecados han sido perdonados, pero hubo un precio. Y ahorita es a lo que voy a llegar. Hoy quiero decirte que tu consuelo, que mi consuelo, que el vendaje que el Señor puso en mi corazón, que las heridas que el Señor sana constantemente, ya fueron pagadas hace mucho tiempo. Y ese consuelo del que tú y yo nos valemos para vivir del perdón de Dios, que voluntariamente Dios nos ha regalado, tuvieron un precio muy grande. Cada curita que el Señor ha puesto en tu vida, por tus propias fallas, por tus propias iniquidades, tuvieron un precio muy alto. Cada vendaje que el Señor ha puesto en tu corazón, cada vez que el Señor te ha levantado, de cada hoyo en el que tú te has metido, ha costado un precio muy grande, hermanos, muy grande. Nuestro pecado nunca es perdonado solo porque Dios ha decidido librarnos del apuro, porque eso haría de Dios un juez injusto y malvado, y Dios es un Dios santo, y Dios es un Dios justo, algo que entonces nunca podría hacer, ¿verdad? Sí, ya, nada más para librarlo del apuro. No, no es de esa forma. Pero bajo el nuevo pacto, no somos nosotros los que doble han recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y ahí es donde vamos a corregir. No somos nosotros los que hemos recibido doble del Señor. Ha sido nuestro Señor Jesucristo. Él pagó la deuda, por lo tanto, Él tiene la otra copia. Él tiene la otra copia. Si Él saldó esa deuda por todos nosotros, Él es el poseedor de la otra parte. Fue nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, que llevó el pecado, quien ha recibido toda la copa de la ira de forma doble de la mano de Jehová por todos nuestros pecados. Hermanos, ese perdón con el que muchas veces nosotros nos jactamos de haber recibido, con el cual nos atrevemos a justificar nuestra manera incorrecta de vivir, ¿cómo? En fin, a mí ya Dios me perdonó. En fin, que voy al trono de la gracia y pido perdón. En fin, que si cumplo unas cuantas tareitas ahí en la iglesia para el servicio de Dios, yo ya estoy muy bien. Ese perdón sangró, hermanos, la última gota de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y recibió un castigo cruel por ello. No fue un castigo sencillo, no murió como hoy en día hacen con muchos condenados, le inyectaron y ya no sintió nada y se quedó dormidito. No, hermanos, fue un castigo cruel. Un inocente murió de la forma más injusta y podríamos decir, muchos hoy en día mueren de esa manera. Sí, pero ¿cuántos lo hacen por ti? ¿Cuántos de esos que mueren inocentemente hoy en día
murieron por tu causa? Ninguno. Ninguno, ¿verdad? Voz que clama en el desierto, continúa diciendo Isaías, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Aquí, hermanos, Isaías habla por el mensajero del Señor que clama a los lugares desiertos. Sabemos que habla de Juan el Bautista, ¿verdad? El Señor viene a su pueblo como un rey triunfante y todo obstáculo en el camino debe ser quitado. Si el Señor viene como un rey, Él va a quitar todo obstáculo del camino. Por eso dice, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Todo lo que estaba mal en el camino debe corregirse. Todo lo que está mal en nuestro camino debe corregirse. No de, ay, me equivoqué, y siguen, ay, me equivoqué, dentro de 5 minutos, ay, me equivoqué. Todo lo que está mal debe corregirse. A veces, hermanos, es necesario levantar el camino del valle. Otras veces hay que cortar un camino a través de un pasaje en las montañas. Le comentaba a los jóvenes que en la antigüedad, antes de que existieran la topografía y la nivelación y estación total, y yo les decía, ¿ustedes saben cómo se hacían los caminos? Mandaban a un burro, soltaban a un burro y le ponían una cosita que iba como aplanando y quitando la maleza por donde el burro iba pasando. Entonces el burro no se regresaba, no decía como que, ya me perdí, me regreso. No, sino que él seguía derecho hasta encontrar un lugar a donde llegar. Y entonces como iba pisando, los hombres decían, ya dejó camino. Y así es como se hacía los caminos, ¿verdad? O sea, qué chistoso. Y entonces a veces, hermanos, en nuestro caminar, una de las cosas es que no podemos retroceder, ¿sí o no? Si tú eres cristiano, no puedes retroceder. La Biblia dice que aquel que poniendo su mano en el arado voltea hacia atrás no es digno de ser su seguidor, de ser del reino, de pertenecer a él. Dice, no podemos voltear atrás. Entonces hagan de cuenta que nosotros somos un burro, ¿no? Y entonces el Señor dice, donde no hay camino, yo voy a hacer camino, pero tú tienes que avanzar y tienes que ir aplanando, ¿verdad? Todo la maleza, lo llano, lo áspero se va a allanar, lo vas a aplastar, de manera que después vamos a tener un camino claro, ¿verdad? La idea de preparar el camino del Señor es una descripción gráfica porque la verdadera preparación debe tener lugar en nuestro corazón. Construir un camino es muy parecido a la preparación que Dios debe hacer en nuestro corazón. Ambos son costosos, ambos deben lidiar con muchos problemas y entornos diferentes y ambos requieren un ingeniero experto. Bueno, los ingenieros, ya les dije, antiguamente aventaban un burro, ¿verdad? No había solo experiencia en eso. Y dice, y su gloria, dice Isaías, es revelada a los corazones preparados. La certeza de esta palabra está asegurada porque, dice Isaías, la boca de Jehová ha hablado, en el versículo 5. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. O sea, que se va a cumplir porque se va a cumplir. Ahora, hermanos, este pasaje de Isaías tiene un cumplimiento directo en el Nuevo Testamento. Ya lo vimos, ¿verdad? En la persona y en el ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue aquel que preparó el camino para cuando vino Cristo. Y Juan el Bautista proclamaba arrepentimiento y él decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca.
Jesús era el Mesías y el Rey venidero, y el ministerio de Juan el Bautista debía ser la voz que clamaba en el desierto, y a través de su mensaje de arrepentimiento preparaba el camino del Señor. Y muchas veces, hermanos, no nos damos cuenta de lo importante que es la obra de preparación. La obra de preparación del Señor. Cualquier gran obra de Dios comienza con una gran preparación. O sea, Isaías aquí no nos dice que solo, no nos habla que solo iba a venir Jesús, ¿verdad? Él decía, primero va a ir uno que va a preparar el camino. Hermanos, nosotros, así como Juan el Bautista, tenemos la obligación de ir y preparar el camino para el Señor, predicando arrepentimiento. Eso, hermanos, es consuelo que viene de parte de Dios. Y entonces cuando nosotros preparamos el camino, hablando a las personas acerca del arrepentimiento de sus pecados, ya nada más llega el Espíritu Santo y las convence, y el trabajo lo hace Dios. El Señor habla de Juan el Bautista aquí en Isaías, pero nosotros también somos esos mensajeros hoy en día para preparar el camino para el Señor. Ajá. Entonces, Juan cumplió maravillosamente este importante ministerio. Y después dice, ¿vos qué decía? En el versículo 6, da voces. Y entonces Isaías responde y dice, pero ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La voz en el desierto, hermanos, sabía que tenía un trabajo importante. Ajá. Pero quería saber con más exactitud cuál debía de ser su mensaje. Dice, bueno, ¿qué es lo que tengo que decir a voces? Da voces. Sí, pero ¿qué? ¿Qué tengo que decir a voces? Y el mensaje que tenía que dar a voces habla directamente de la fragilidad del hombre. Isaías piensa en la hermosa hierba verde, ¿verdad? Seguramente estaba por ahí cerca de algunas colinas y ve la hierba y piensa en esa hierba, ¿verdad? Pero también piensa que después de las lluvias, generalmente las de invierno, ¿cómo es la hierba? Yo no sé si alguien tiene aquí pasto en su casa, pero en un momento está muy verde y de pronto se hace amarillo, se seca y ya nada más queda tierra. Y dices, ¿qué le pasó a mi pasto? ¿No? Y ahí te están diciendo, se quemó, no sé, le pasan muchas cosas, pero de la nada puede estar muy verde y de la nada seco, amarillo, que se quiebra, ¿verdad? Así de frágil, dice esta enseñanza, es como así de frágil y débil es el hombre. Así de frágil y débil somos nosotros, porque el viento de Jehová sopló. O sea, el hombre está en este frágil estado, somos frágiles, hermanos, nos quebramos fácilmente, pasa nuestra vida como una neblina por voluntad de Dios. Por voluntad de Dios. Somos frágiles, es una realidad, y esto es para la gloria de Dios, y esto va de acuerdo con el plan de Dios, que el hombre sea muy frágil y por lo tanto no tenga el hombre ninguna gloria, y su gloria sea fugaz, para que toda la gloria sea para Dios. Dice, pero continúa, más la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El mensaje que tenía que dar a voces es la permanencia de Dios y su palabra. Le está diciendo, el hombre es frágil, se seca, sopla el viento y de repente desaparece, pero hay algo que no desaparece, hay algo que permanece, la palabra de Dios y Dios, ¿verdad? La permanencia de Dios y su palabra. La palabra de Dios nuestro ciertamente ha permanecido.
ha sobrevivido, hermanos, y ya he hablado anteriormente sobre esto, ha sobrevivido siglos de transcripción manual, de persecución, de filosofías erróneas, de constantes cambios, de todo tipo de críticos, de negligencia, tanto en los que se paran en el púlpito como en aquellos que escuchan la palabra de Dios. ¿Y cuáles son esas fallas, hermanos? Las fallas de la duda, de la incredulidad, de poner todo en juicio, en tela de juicio, toda la palabra de Dios. Ay, no, pero si el Señor dice que es azul, pero yo lo veo negro. Yo digo que es negro, ¿verdad, hermanos? ¿Qué dicen? ¿Es negro? Sí, es negro. Amén, es negro. Aunque la palabra de Dios diga es azul. Es azul. Y ante todo eso, hermanos, la palabra de Dios ha sobrevivido. La palabra del Dios no permanece para siempre. Escrito, ¿verdad? La palabra de Dios ha sido escrita sobre un material que perece, papel. No es como que es bien difícil conseguir una Biblia porque la escriben en tablas de oro traídos allá del Líbano. No, la palabra de Dios está escrita en un material que perece, en papel. Ha tenido que ser copiada y vuelta a copiar durante cientos de años. Ahora ya después existió la imprenta, y gracias a Dios por ese invento que ya no se tiene que copiar a mano, pero antes se tenía que copiar a mano y la palabra de Dios sobrevivió a ello. Nunca faltó un hombre que dijera: yo voy a copiar la palabra de Dios, yo voy a traducir la palabra de Dios, yo voy a llevar la palabra de Dios. Por lo tanto, la Biblia, hermanos, en comparación con otros escritos antiguos, tiene más evidencia manuscrita que 10 piezas de literatura clásica juntas. La palabra de Dios permanece para siempre. Voltaire, no sé cómo se pronuncia, pero este hombre fue un escéptico francés que murió en 1778, pero él dijo lo siguiente. Él dijo que 100 años después de su tiempo, el cristianismo desaparecería y pasaría a la historia, y que la Biblia sería un libro olvidado. ¿Y qué creen? Muchos años después de la muerte de este hombre, la Sociedad Bíblica de Ginebra utilizó la propia prensa de Voltaire y su casa para producir muchas Biblias, porque la palabra de Dios permanece. Una persona que propuso perseguir a la iglesia, pero se levantó alguien y le dijo: ¿sabes qué? Aunque persigas a la iglesia de Dios es un yunque que ha desgastado muchos martillos. Así que los martillos de todos los incrédulos han estado picoteando en la Biblia durante siglos, pero los martillos se han roto, se han desgastado, y el yunque de la palabra de Dios permanece, porque la palabra de Dios es para siempre. Este mensaje, entonces, hermanos, clamado por la voz en el desierto, tenía la intención de preparar los corazones para la venida del Señor. Y Jesús vino, y prepararlos con arrepentimiento, guiarlos al arrepentimiento. Y Pedro hace una explicación y usa esta referencia de Isaías en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 22 al 25. Dice, primero en el 22 dice, porque ahí Pedro hace un llamado al amor, ¿verdad?, entre los creyentes. Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente con un corazón puro. Y luego toma Isaías, hermanos, 48, y dice, ¿por qué debemos amarnos los unos a los otros? Y dice de esta manera: siendo renacidos, Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. O sea, Pedro hace una conexión muy hermosa, mostrando que la palabra del Señor que permanece, ¿verdad? Esta que habló Isaías, es la misma palabra del evangelio que hoy se predica y se cree y que nos ha traído salvación. Salvación, hermanos. Pedro también hace una hermosa aplicación y dice que dado que esta semilla eterna y la semilla eterna del Señor, que es su palabra, siempre es fructífera, siempre la palabra del Señor va a fructificar. Y vemos la parábola de los terrenos. El sembrador salió a sembrar la palabra y en todas fructificó, solo que en una había espinos y la ahogaron, otra cayó en rocas, pero siempre fructifica. La semilla de la palabra del Señor siempre fructifica. Y Pedro dice que esa palabra, esa semilla está en nosotros. Y tenemos la obligación y la capacidad de amar sinceramente a todos nuestros hermanos. Quizá podríamos decir que si necesitamos más amor por los demás, esto comienza y tiene que ver con esa semilla incorruptible que el Señor ha puesto en nuestros corazones, pero debemos permitir que crezca, ¿verdad? Continúa diciendo Isaías, súbete en el versículo 9, súbete sobre un monte alto y anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala y no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Hermanos, este mensaje es un mensaje tan importante, este mensaje que tenía que transmitir Isaías es un mensaje tan importante que el Señor le dice a Isaías, súbete a un monte alto. Y le dice, díselo a todas las personas que puedas. Díselo, no bajito, no donde nadie más te escuche. ¿Cómo dice? Grítalo, háblalo fuerte y claro, no tengas miedo. ¿Y cuál era ese mensaje, hermanos? Vean a su Dios. Ved aquí al Dios vuestro. Vean a su Dios. Hermano, el mensaje del Señor en esta mañana es: ve a tu Dios. Ve no de ir, ve de ver. Ve a tu Dios. Pero ¿dónde vemos, hermanos, a Dios? ¿En dónde lo veo? Tienes que verlo en tu vida, hermano. Tienes que ver a Dios en tu vida, no con un vistazo rápido. Ve a tu Dios, hermanos, habla de un proceso a largo plazo, no como un vistazo de, pues tengo 5 minutos de ocio, me voy a meter a ver TikTok, a ver qué hay de nuevo. Y pasa una hora, hermanos, y te vuelves de nuevo a meter a TikTok y ves las mismas noticias y ya se perdiste otros 5 minutos de tu vida viendo lo mismo. No. Ver a Dios no es como esa costumbre que tenemos de hacer con nuestro tiempo, el tiempo que el Señor nos regala. Ve a tu Dios, hermanos, es ese proceso a largo plazo de conocer verdaderamente a Dios. Este mensaje es una invitación a conocer la grandeza y el carácter de nuestro Dios. Es una misión a largo plazo. La pregunta que yo te haría este día es: ¿cuánto de lo que haces en tu diario vivir te ayuda a ver a Dios? ¿Cuánto, hermano? En la medida que tú respondas esa pregunta, sabrás por qué entonces, en medio de la prueba, en medio de las dificultades, te sostienes firme o estás dudando incluso de si Dios existe. Esa es la diferencia. Y dice, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder
y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Este texto de Isaías, hermanos, como ya vimos, tiene un carácter profético que en parte ya se cumplió, porque aquí estaba anunciando a Jesucristo. Y en este tiempo aún no venía Jesús, ya vino Jesús, y ahora para este tiempo estamos esperando ¿qué? Que Él regrese, ¿verdad? Entonces, este texto tiene ese carácter profético en parte cumplido, pero en parte aún no se cumple. He aquí Jehová el Señor vendrá con poder, porque estamos esperando, y va a venir nuevamente. ¿Cómo? Con poder, y su brazo señoreará. Señor Jesucristo aún no había venido a este mundo, pero esta profecía ya lo anunciaba, ¿verdad? Entonces, yo quiero traer, hermanos, ahora sí, porque el tema, el sermón se llama Consolaos, ¿verdad? Quiero entonces traer el versículo inicial, o sea, el consuelo. Jesús fue un consolador, hermanos, mientras Él estuvo en este mundo. Más allá de ayudar a tantos y tantos enfermos, menospreciados, oprimidos, endemoniados, si pudiéramos englobar en una sola palabra todo lo que su obra vino a hacer, fue traer consuelo. Consuelo para tan grande desesperanza, para tan grande desesperación, y su pueblo lo rechazó, hermanos, cuando se suponía que su pueblo lo estuvo esperando. Esperaban al Mesías con ansias porque necesitaban, hermanos, un gran consuelo sobre la opresión que sentían sobre su nación por Roma. Pero no lo recibieron, lo rechazaron, pero no todos. ¿Saben quiénes sí lo recibieron? ¿Saben quiénes sí permanecieron? Fueron aquellos, hermanos, que entendieron verdaderamente a qué vino Jesucristo. Quienes somos, esos que entendieron verdaderamente, somos hoy los que somos llamados hijos de Dios. ¿Eres un hijo de Dios? Somos todos los que hemos entendido por qué vino Jesucristo una vez primero, ¿verdad? Porque va a venir de nuevo, y vemos a Cristo diciendo que Él es el buen pastor, ¿sí o no? Jesús dijo, yo soy el buen pastor, pero también lo vemos decir, pero el pastor su vida da por las ovejas. Y también lo vimos decir, hermanos, soy el pan de vida. Pero en la última cena con sus discípulos, hermanos, también lo vimos partir el pan. Y vimos hacer pedazos ese pan y lo entregó a sus discípulos y les dijo, este es mi cuerpo que por ustedes entrego. Yo entrego mi cuerpo. Vamos a Lucas 22, del 15 al 20. Tengo otra traducción, hermanos, pero por nada en particular, es el mismo mensaje. Es palabra de Dios para todos, lo voy a leer. Lucas 22, del 15 al 20. Jesús les dijo, tenía muchas ganas de celebrar esta cena de Pascua con ustedes antes de padecer. Pues yo les digo que no volveré a celebrar otra cena de Pascua hasta que se le dé el verdadero significado en el reino de Dios. Entonces Jesús tomó una copa, dio gracias a Dios y dijo, tomen esta copa y compártanla todos. Les digo que no volveré a beber vino hasta que el reino de Dios esté aquí. Entonces Jesús tomó pan, dio gracias a Dios, lo partió, se lo dio a los apóstoles y les dijo, este pan es mi cuerpo, que yo doy por ustedes. Cómanlo como un recordatorio. De la misma manera, después de la cena, tomó la copa y dijo, esta copa es mi sangre, que es derramada por ustedes y establece el nuevo pacto. Juan 10, del 11 al 15, dice, igual es versión palabra de Dios para todos, y dice así, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas.
El empleado al que le pagan por cuidar las ovejas no es como el pastor. Las ovejas no le pertenecen, así que cuando ve que viene el lobo, abandona las ovejas y se escapa. El lobo las ataca y las dispersa. El empleado huye porque solo le importa que le paguen y no le importan las ovejas. Pero dice Jesús, pero yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él, yo doy mi vida por las ovejas. Hermanos, continúa diciendo Isaías, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó la ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Este pasaje, hermanos, lo cita Pablo en Romanos 11:34. Dice la palabra del Señor, Romanos 11:34. Romanos 11:34, por favor. Dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Pablo, ¿verdad? Toma esta palabra de Isaías y nos así la maneja en Romanos 11:34. O sea, Dios a quien pidió consejo. Y esto es retórica, ¿no? Es que Dios, quiere decir que Dios no necesita consejo, instrucción, maestro, ni nadie que le muestre lo que ha de hacer, ni la senda de la prudencia. Y dice, he aquí las naciones les son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas les son estimadas. Es decir, la gloria de una nación poderosa, hermanos, es algo digno de contemplar. Si nosotros pensamos en un gran desfile militar con toda la fuerza de la nación exhibiéndose en ese desfile, podemos decir, wow, ¿no? ¿Quién ha ido a un desfile del 15 de septiembre alguna vez? O lo ha visto por la tele, ¿no? Y se ve padrísimo y cómo desfilan así todas las, no sé, caballerías, todos las distintas áreas de inteligencia y cada uno, ¿verdad? Tiene su forma, su uniforme, están ordenados, marchan y se ve poderoso, se ve ostentoso, ¿verdad? Pero aquí dice, pero todo eso comparado con Dios, con el ejército de Dios, porque Dios también comanda ejércitos, Él es un Dios guerrero, comparado con Dios no es nada. Si el hombre tomara toda la leña de los frondosos bosques del Líbano, porque aquí dice en el versículo, ni el Líbano bastará para el fuego. Si el hombre tomara toda la leña de esos bosques y la usara para hacer un holocausto y todos los animales de la tierra para sacrificarlos al Señor, dice que no sería suficiente para satisfacer a Dios. O sea, los mejores esfuerzos del hombre no pueden satisfacer el honor y la gloria que Dios demanda. Y hay una pregunta, hermanos. Continúa Isaías. Es un poco largo, perdón, ya, no me voy a extender mucho. Continúa y esta pregunta es muy importante que rescatemos de este texto. Y el Señor hace esta pregunta y dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Y dice, el artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas. Y dice, pero aquel que no tiene oro ni plata, ¿no? Porque uno diría, pues si he de hacer algo que asemeje a ese Dios poderoso, pues voy a usar lo más valioso de esta tierra, ¿no? Y dice que lo más valioso el oro, la plata, piedras preciosas quizá, pero el pobre que no tiene oro, ni plata, ni piedras preciosas, ¿qué hace? Y dice, pues el pobre escoge
una madera que por lo menos sea buena madera, que no se le apolille, ¿verdad? Y entonces dice que se busca un maestro que sea sabio y que le haga una imagen de talla que por lo menos no se mueva y se caiga. ¿No sabéis, dice el Señor, no habéis oído? ¿Nunca se los han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Que el Señor está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. ¿A qué haréis pues semejante a Dios, hermanos? Esta pregunta a mí me resonó mucho en mi corazón, y después dice, ¿no sabéis? ¿No han oído? ¿Con qué podríamos comparar a Dios? Hermanos, nosotros sabemos cuántas veces el Señor se indignó grandemente con su pueblo por muchas cosas. Era un pueblo duro de cerviz, dice la palabra, y duro de cerviz es que tenía duro este hueso que hace que te inclines, o sea que se mantenía erguido, era altivo, era orgulloso. Pero una de las muchas cosas, ¿verdad?, por las que también se indignaba el Señor, era la idolatría. La idolatría, cuando el pueblo se casaba con mujeres extranjeras o permitía que introdujeran costumbres de las naciones bajo las que estaban siendo dominadas o cautivas, el Señor se indignaba grandemente. Vemos mucho este pasaje, hermanos, cuando salen de Egipto con mano poderosa de Dios, con hechos portentosos. Dios abre el mar, Dios hizo una nube, ¿verdad?, que los protegía, una de fuego que en la noche les daba calor, hechos maravillosos. Y llegan al desierto y dicen, Israel, he aquí tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto, y habían tallado un buey come hierba. Así lo dice la palabra en Salmo 106:20. De todos los animales que pudieron nacer, de todo lo que pudieron, con lo que pudieron asemejar a Dios, hacen un buey come hierba. O sea, el Señor dice, bueno, por lo menos hubieran hecho un leoncito, algo más, ¿no?, más bonito, más de mayor honra, pero hacen un buey. Un buey come hierba. Y sabemos, hermanos, cuántas veces el Señor se indignó a causa de la idolatría, ¿verdad? Y ya dijimos que estas palabras, hermanos, tienen un contexto profético que en ese tiempo no se había cumplido, porque Jesús no había venido a este mundo. Y el Señor les dice, levanten en alto vuestros ojos. Levanten en alto vuestros ojos. El Señor, hermanos, estaba orillando a través de estas palabras, de este mensaje de Isaías, a que su pueblo volteara a ver a Dios, para que afirmara en ellos una convicción de fe, una convicción verdadera de fe en Él. Sí, es muy bonito. Hoy yo no te voy a decir, voltea a ver el cielo y ve las estrellas. No, hermanos. Sí es muy bonito ver las estrellas, los pajaritos, las plantitas. Pero tú y yo tenemos un testimonio, hermanos, que es mucho más grande que todo el universo. Ya que aquel que tiene por estrado de sus pies a la tierra, vino a este mundo. Pisó este mundo. Y el mensaje, hermanos, sigue siendo el mismo. Levanta tus ojos y ve al que creó todas las cosas colgado en una cruz. Al Cristo sangrante, que fue hecho pecado por nuestros propios pecados. Al Dios creador de todo el universo, hermanos, el que conoce a las estrellas y que dice Isaías que a todas las nombra y que no falta ninguna de ellas. A ese Dios hecho trizas por nuestras ofensas. Jamás tendremos consuelo en esta vida si no entendemos la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No va a pasar nada, hermanos,
si no entendemos la obra de nuestro Señor en la cruz. Y podríamos decir, yo no lo pedí, yo le mandé que fuera a morir por mí hace 2000 años, yo ni lo conocía, yo ni había nacido. Yo no se lo pedí, yo no le exigí que al Señor que viniera a este mundo a morir por mí. Sí, hermanos, esa podría parecer una excusa excelente para poner al Señor en segundo, tercero, cuarto, último lugar en nuestras vidas. Es una excusa excelente para poner al Señor en lo último de nuestra ocupada vida. Porque yo no era tan malo como para necesitarlo. ¿Para qué derramó toda su sangre? Se pudo haber cortado un dedito. Con esa sangre cubría todos mis pecados, que no eran tantos. ¿Para qué derramó toda su sangre? Una gota era suficiente para cubrir mis faltas. Hermanos, en el tiempo del antiguo pacto, donde se ofrecían becerros, había varios animales, ¿no? Becerros, carneros, palomas. Si siguiéramos bajo esa la ley, ¿verdad?, del antiguo pacto, en el tiempo de las libaciones y de las ofrendas de sangre, te apuesto que lo que llevaríamos siempre ante el altar serían palomas. Palomas para el sacrificio. Porque nuestros pecados nunca son tan grandes. Con una paloma basta. Pero lo que no entendemos, querido pueblo de Dios, porque el sermón se llama Consolaos Pueblo, lo que no entendemos es que nuestro mal era tan grande, tan ofensivo, el mal de tus generaciones, el mal de tus antepasados era tan enorme que el creador del universo tuvo que venir él mismo y derramar toda su sangre. Y si esto no trae consuelo a tu vida, si esto no te hace pensar, entonces le importo a Dios. O sea, tú no sabías o no sabes cuánto realmente le necesitamos. Todos le necesitamos. Allá afuera hay tanta gente que le necesita, pero piensa que no lo necesita. Y ellos piensan, no, yo no necesito a Dios, pero Dios sabía que sí, todos lo necesitamos y no nos dejó abandonados. No nos dejó abandonados. Cristo partió de este mundo porque así estaba designado por el Padre, pero Jesús dijo en Juan 14 del 1 al 17, y quiero que lo leamos. Juan 14 del 1 al 17. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y los tomaré para mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús dijo, tanto tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él las hace. Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré.
Creo que ahí, hermanos, me aventé todo el capítulo y nada más era del 15 al 17. Pero es la palabra del Señor. ¿Verdad? Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro, ¿qué? Consolador para que esté con ustedes para siempre. ¿Y quién es ese otro consolador? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Entonces, hermanos, Cristo se fue, ¿verdad? Y dijo, pero yo voy a mandar otro consolador que nos va a recordar todas estas cosas. Un día, hermanos, cuando estemos delante de la presencia del Señor, seguramente nos vamos a encontrar, yo pienso, ¿no? Yo me imagino luego, a David, ¿no? O sea, a esos hombres que hicieron grandes prodigios caminando con el Señor, a Elías, a Josué, a Rahab, a Moisés, o sea, todos los hombres del Antiguo Testamento, ¿no? Y seguramente, yo sé que sí, yo sé que como yo también eres así un poco curioso y ¿a poco no te atreverías a preguntarle, oye, ¿cómo fue, no? Josué, ¿cómo fue que el sol se paró, no? O sea, Elías, ¿cómo fue derrotar a los profetas de Baal, no? Rahab, ¿qué sentiste cuando tu familia fue liberada, cuando cayeron las murallas de Jericó? ¿A poco no nos gustaría preguntarles? A mí también. ¿Pero qué creen? ¿Saben ellos qué nos preguntarían, hermanos? ¿Saben ellos qué nos devolverían la pregunta? Con la misma emoción, con la misma el deseo de saber, dirían, ¿cómo fue vivir con el Espíritu Santo en sus corazones? Ellos no vivieron con el Espíritu Santo. Pero nosotros hemos recibido, hermanos, al otro consolador y vivimos con él y mora, hermanos, en vosotros. ¿Cómo es vivir con el consolador dentro de ustedes? ¿Cómo fue cada niño, mujer, varón que creyó en Jesucristo y recibió al consolador? ¿No fue lo que pasó en Pentecostés? ¿Cómo fue eso? Cuéntenos. Platíquenos qué sintieron, cómo fue vivir. Hermanos, esto nos lleva a pensar que hemos sido sumamente negligentes con tan grande regalo, su consuelo. Hemos sido negligentes. Un día yo vi un testimonio de un ex ateo, porque era ateo, ya no lo es, pero a él le preguntaron, es de esos ateos que se metían en debates para él poner sus puntos de vista acerca del por qué Dios no existía según su percepción. Y un día le preguntan, ¿cuál fue el argumento que te hizo verdaderamente dejar el ateísmo y creer en Jesucristo? No dijo en Dios, en Jesucristo. Y él dijo, a mí alguien me preguntó, ¿cómo explicas que exista una iglesia primitiva? Hermanos, de esa iglesia primitiva de hace muchos años, hasta hoy permanece. No hay argumentos que puedan explicar cómo a pesar de tanta oposición, la iglesia de Cristo permanece. No hay. Y el ateo se quedó callado. Y a través del poder de su palabra y de la obra del Espíritu Santo, en ese momento él creyó. Con ese argumento, él creyó en Jesucristo. No pudo debatir. No sabe cómo es que aún se mantiene de pie la iglesia de Cristo. ¿Cómo se mantiene a pesar de tan atroces y crueles planes para derrocarla a través de las generaciones? Ha sido, hermanos, incesante la oposición y sigue siendo incesante.
Y no se cansará el enemigo de la cruz en querer negarlo todo, porque la cruz es la derrota de Satanás. La cruz es la derrota del enemigo. Alguna vez yo leí una frase que alguien dijo. Decía que el evangelio de la cruz es el más despreciado por los hombres, porque le dice al hombre que está mal y que no puede salvarse por sí mismo. El enemigo de la cruz no quiere que los hombres conozcan este consuelo, no quiere que reciban al Consolador y vivan con el Consolador, porque aquel que vive con el Consolador, obrando de forma activa en su ser, es intocable por Satanás. Aquel que vive con el Consolador, activamente transformando nuestras vidas, Satanás no lo puede tocar. No lo puede tocar. ¿Por qué dices, oh Jacob? Continúa Isaías 21. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. La gente que hizo, hermanos, esta pregunta que dice Isaías 40:21, dudaba de que hubiera un Dios que lo creó todo. Aquellos a quienes se les hizo la misma pregunta en este versículo, parecen saber que hay un creador, ¿no? Parecen saber como que sí existe Dios, pero viven como unos ateos prácticos. Es decir, no parecen entender que el hecho de que exista un Dios que creó todas las cosas debe de marcar una diferencia en nuestra vida cotidiana. Pero cuando nosotros decimos o creemos, porque así lo dice el pastor, que hay un Dios, pero nuestra vida demuestra lo contrario, somos ateos prácticos, hermanos. Lo hablamos, pero no pasa nada. No pasa nada. Ajá. Entonces, qué fácil es creer en el poder infinito de Dios, pero al mismo tiempo sentir que Dios es incapaz de satisfacer todas nuestras necesidades espirituales y personales. Y vamos a volver al tema de la consolación, ¿verdad? Porque no hallaremos consuelo, hermanos, no hallaremos consolación en el Señor si no comprendemos que nada de lo que atravesamos en el Señor, las pruebas, las tribulaciones, la enfermedad, nada es en vano. Que si nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que no lográbamos conocer el alcance de nuestra maldad, ni jamás seríamos capaces tampoco de hacerlo, Él tomó cartas en el asunto y vino Él mismo a pagar una deuda que nosotros ni sabíamos que teníamos, lo ignorábamos, convirtiéndose en el mediador de los que sin saber conscientemente pecaron contra Dios. Pero Él intercede, hermanos. Pero su sangre habla por nosotros. Y mientras que el Consolador nos va transformando, yo quiero decirte que nada de lo que tú atravieses en este mundo es en vano en el Señor. Nada, hermanos. Dice su palabra que Él da esfuerzo al cansado y Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los que son orgullosos y confían en su propia sabiduría y fuerza, nunca van a recibir fuerza de Dios. ¿Por qué? Porque no la necesitan. Porque ellos piensan y en su vivir dicen, no, yo no necesito a Dios. Por lo tanto, no van a recibir nunca la fuerza de Dios, porque no la reconocen. Los muchachos se fatigan y se cansan. O sea, los que se creían fuertes, de pronto se darán cuenta que son débiles, porque la fuerza de Dios solo está reservada para aquellos que saben que están cansados y que no tienen fuerza. Para ellos es la fuerza de Dios.
Y dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Cómo recibimos esta fuerza del Señor? Pues la recibimos mientras esperamos en Jehová. Esta idea, hermanos, de esperar en Jehová no es sentarse pasivamente esperando que hay una energía me llene de fuerzas mágicamente. No. Dios nos da fuerzas, pero no esperemos que vengan como si se estuvieran derramando mientras nos sentamos sin hacer nada. No. El Señor nos trae esas nuevas fuerzas mientras lo estamos buscando y confiando en Él. Mientras lo vemos a Él en lugar de mirar nuestras propias fuerzas. Dice, tendrán nuevas fuerzas. Esta nueva fuerza, hermanos, es la fuerza que una vez nosotros recibimos cuando recibimos al Señor por primera vez. ¿Cómo veníamos al Señor? Jactanciosos, diciendo, hoy yo decidí elegir a Dios. Heme aquí. Veníamos quebrados, hermanos, veníamos debilitados, veníamos del lodo más cenagoso, podrido, echado a perder. Veníamos de debilidad. Y cuando el Señor nos encontró, ¿verdad? ¿Qué hizo? Nos dio nuevas fuerzas. Es esa clase de nueva fuerza que Él nos da. Es esa fuerza que Él nos da para avanzar. Ajá. Entonces, esta fuerza se renueva constantemente. ¿Cómo? Mientras esperamos en el Señor. Renovar, el significado básico es cambiar. Ajá. Pero renovar en un sentido, en este sentido de la palabra, es poner de nuevo. Es decir, constantemente seguirse poniendo las fuerzas del Señor. Y dice, esos que esperan en el Señor van a levantar las alas como las águilas. Esta es la medida de la fuerza que el Señor nos está dando. O sea, la fuerza, hermanos, para volar por encima de todo lo demás. Por encima de todo lo demás. Llámese enfermedad, angustia, pérdida, llámese como se llame. Correrán, dice, y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Este es el propósito de la fuerza que el Señor nos da. La fuerza para avanzar y progresar para Él. No es una fuerza para lucirse, sino es una fuerza para seguir adelante, ¿verdad? Cansado, en Isaías 29, cansados y fatigados. Déjenlo, busco nuevamente. Cansado y fatigado, ¿verdad? Del 30, son la misma palabra y significa fracaso. Fracaso por pérdida de la fuerza inherente. Y en el versículo 30 que dice, los muchachos se fatigan y se cansan. Ese cansancio es una palabra diferente y significa cansancio debido a la dureza de la vida. Si estamos agotados por cualquiera que sean las razones, hermanos, nuestro consuelo está aquí para darnos fuerzas. Aquí. ¿Dónde vive? ¿Dónde dijo el Señor que iba a estar el Espíritu Consolador? En nosotros y con nosotros. Él es nuestro consuelo. Colosenses 2, del 1 al 15, y ya termino, hermanos, con esto. Dice Colosenses 2, del 1 al 5. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, sin embargo en espíritu estoy con ustedes,
gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Queridos hermanos, la lucha de la vida se está avecinando. A muchos ya se les sobrevino. Vemos por delante el panorama y pensamos en automático en dolor, en desesperanza, y no ha empezado todavía, ¿verdad? Pero ya estamos cansados. A veces no les ha pasado que está su casa hecha un desorden y de pronto la ven y dicen, ay, de solo verla ya me cansé, ¿no? No has empezado a limpiar, pero lo viste y ya te cansaste. Pero el Señor hoy, así como le dijo a Isaías, dice, consuela a mi pueblo. El Señor sabe que necesitamos consuelo. El Señor te dice, ve a tu Dios, levanta tus ojos a Cristo, velo sufriente por ti. A Él le dolió tu dolor, a Él le dolió tus fallas, a Él le dolió tu pérdida, a Él le dolió tu enfermedad, a Él le dolió tu traición, a Él le dolió tu maltrato. Y esto es tanto el que tú le haces constantemente como el que a ti te hacen. Pero dice que Él se los llevó a la cruz para enterrarlos y fue enterrado juntamente con ellos, pero no se quedó ahí. Cristo se levantó por encima porque resucitó al tercer día y triunfó, hermanos, sobre todo eso. Y si hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, entonces somos vencedores. Hemos vencido en Él. Nuestro consolador hoy está aquí, hermanos. Está aquí en nuestros corazones. No nos dejará fracasar, ni caer, ni desmayar. Porque así como Cristo venció, en Cristo está escondida nuestra vida. Dios les bendiga, mis hermanos.